Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias a todas las personas que se han conectado hasta el momento. Estamos comenzando el primer encuentro digital de salud local del Cono Sur. Queremos anunciarles que el doctor Marcelo Pereira, alcalde de la Municipalidad de Coquimbo, viene en trayecto hacia el evento, así que lo recibiremos durante la jornada. Y queremos dar el pase en este minuto a Rodrigo Caravantes, subgerente de negocios de Rayan Salud, quien dará inicio al evento y explicará el contexto del mismo y presentará a los expositores. Rodrigo. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos, todas? Buenas tardes por este nuevo encuentro, en este webinar que en conjunto con Chile Local, la Asociación Chilena de Municipalidades y Rayan Salud estamos llevando a cabo. Gracias por la presencia en el día de hoy. Lo que vamos a conversar, tal cual es el título que teníamos para este evento en el día de hoy en particular, es poder intercambiar a partir de la experiencia que distintas localidades de nuestros países a nivel del Cono Sur, particularmente Uruguay, Argentina y Chile, hemos tenido y estamos teniendo en el marco de lo que es la pandemia por COVID-19. Esta experiencia, que son experiencias locales, nos va a acompañar la doctora Andrea Uboldi de Argentina, ex ministra de Salud de Santa Fe en Argentina. Nos acompaña también el ex intendente de Cerro Largo, el doctor Duarte, doctor Pablo Duarte. Nos acompaña también, como decía Juan Pablo recién, el alcalde de la ilustre Municipalidad de Coquimbo, que en algún momento se nos va a sumar, venía en camino, y Donaldo Parra, con vasta experiencia y trayectoria en el sector salud, en la atención primaria, en la zona sur de Santiago, particularmente en la comuna de La Granja, y actual asesor de la municipalidad. Lo que vamos a ver hoy día en este webinar es poder analizar las realidades, las distintas realidades nuestras como países en esta zona del continente y lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo con la pandemia, tanto en Uruguay, en Argentina, en Chile, y cuáles son los desafíos que se nos están presentando, dado que nuestros tres países estamos en fases distintas, incluso dentro de nuestros propios países tenemos también realidades diferentes. Y lo que queremos es poder analizar eso, cuáles son los desafíos, cuál ha sido la experiencia, cuáles son las mejores prácticas que se están utilizando y hemos estado utilizando en nuestras respectivas localidades y países. ¿Qué es lo que esperamos para la continuidad de la atención o los procesos de atención en el ámbito de la atención primaria? ¿Cuáles son los desafíos que vienen para asegurar las coberturas también y mantener las coberturas de atención? Por eso queríamos iniciar esto y dejar con ustedes inmediatamente a nuestros panelistas, partiendo por la doctora Andrea Uboldi. Cada uno de ellos y ella van a darnos una pequeña presentación y después lo que vamos a hacer es un conversatorio. Y en este conversatorio, evidentemente, los invitamos a ustedes a participar, tanto haciéndonos preguntas como haciéndonos los comentarios que han sido tan valiosos en estas reuniones que hemos tenido durante estos meses. Así que nada, yo dejarle el pase primero a la doctora Andrea Uboldi. Bien, buenas tardes, doctora, bienvenida a nuestro evento. Gracias por participar, por conectarse, comunicarse con nosotros y mostrarnos y comentarnos lo que está haciendo la realidad hoy día en Argentina, particularmente en la zona de Santa Fe, la provincia de Santa Fe, y que usted en su condición de ministra ha podido también poder compartir esa experiencia y comentarnos que cómo lo están viviendo en su país. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Un placer estar. Vamos a intentar compartir la pantalla, que salga bien. No siempre sale bien, pero bueno. Vamos a intentarlo de nuevo. No sé si ahí se ve. Perfecto. ¿Sí? ¿Se ve? Perfecto.
Perfecto. Bueno, muy buenas tardes, un placer este espacio para compartir experiencias que nos parece fundamental en este momento tan de crisis profunda que estamos atravesando. Para contarles, esta es la República Argentina y esta es mi provincia Santa Fe, como una bota, y un poco a la derecha ven la distribución de los efectores de salud. Para iniciar la pandemia me pareció importante contarles o compartirles qué nos sucedió en Argentina. Frente al inicio de la pandemia, Argentina tuvo un escenario político, ya que en diciembre del 2019 hubo cambio de autoridades nacionales y también hubo cambio de autoridades provinciales y comunales. Así que lo marco como una amenaza porque para enfrentar una pandemia hay que tener un gran conocimiento de las realidades y vinculares, y esto pudo haber sido, y creo que va a ser un desafío para cuando analicemos las debilidades y fortalezas. Y con respecto al escenario epidemiológico, súper complejo, porque nosotros estamos en una situación de brote de sarampión que se había iniciado en el 2019 en la provincia de Buenos Aires, cercana a nosotros, y esto se logró terminar por suerte y cerrar el brote para quedar libre de sarampión recién a mediados de agosto. Por otro lado, atravesamos entre 2019 y 2020 el brote más importante de dengue en la provincia, con 8 a 9 veces más importantes, con casi 100.000 casos notificados, y cuando comenzamos a hablar de coronavirus estábamos en el marco de las acciones de bloqueo con dengue, con circulación de 3 variedades, de 1, 2 y 4. Y la aparición del primer COVID fue el escenario viajero, como la mayoría de ustedes, a partir de la confirmación en los primeros días de marzo, pero también nosotros sabíamos que por las experiencias de otros países nos íbamos a enfocar en una situación epidemiológica muy compleja, como es la época de las infecciones respiratorias. Bueno, yo tengo un sesgo porque soy infectóloga pediatra, y tenemos sobre todo todos los inviernos un gran desafío del sistema de salud por las notificaciones de enfermedades tipo influenza, por neumonías y por bronquiolitis, pero la verdad que nos encontramos con que este virus, como viene funcionando, desplazó completamente a todos los virus, es el virus predominante, tenemos algo de adenos para influenza e influenza B, y hemos tenido nada más que en el país 8 fallecidos, 3 de los cuales han tenido coinfección por COVID. Bueno, en el marco de lo regional y lo provincial, nosotros veníamos trabajando y habíamos desarrollado una estructura de una red integrada de servicios de salud con un primer nivel de atención en las localidades, un segundo nivel con internación y un tercer nivel de alta complejidad, tratando de trabajar con población asignada a un grupo de profesionales. Aquí, digamos, el grupo de profesionales que se encuentran en estos efectores es particular, de acuerdo a las características históricas, culturales y geográficas, tratando de dar continuidad asistencial para el transcurrir de la persona desde el primer nivel de atención hasta la alta complejidad, con una serie de líneas de cuidados priorizados, y creo que con un sistema de información muy importante. Nosotros llegamos a terminar en diciembre la historia compartida digital, y también la posibilidad de compartir los diagnósticos por imágenes y los resultados, que creo que ha sido una potencia importante. En el caso particular de Argentina, con el marco de la pandemia, nosotros comenzamos a tener un decreto de necesidad de urgencia que marcó el inicio de la pandemia, y un decreto muy potente en los primeros días de marzo para establecer lo que se llamó el ASPO, el aislamiento social preventivo y obligatorio, que determinó un parate muy fuerte en todas las actividades y una crisis sobre cuáles eran las actividades que íbamos a poder atender o no, y también un gran temor de parte de los ciudadanos para la concurrencia de los efectores de salud. Esto a la luz de que en ese momento estábamos viendo las imágenes de España e Italia con el colapso del sistema de salud, y esto generó en la gente una medida restrictiva muy importante. Pero interpelando al sistema de salud, también se decretó un licenciamiento de aquellos que pertenecían a grupos de riesgo, como embarazadas, mayores de 60 y con comorbilidades, y eso también trajo una serie de bajas muy importantes a nuestro sistema de salud. Inicialmente el sistema se plantó sobre un desarrollo centralizado de un 0800 para consultas y para gatillar el inicio de los protocolos. ¿Qué me parece para contarles desde atención primaria y esta mirada? Creo que nosotros en algunos lugares, básicamente yo soy de Rosario, tenemos un desarrollo de casi 30 años de atención primaria, y aquí ya tenemos equipos multidisciplinarios y hemos mejorado la infraestructura. Esta pandemia nos interpeló al espacio físico, por lo tanto aquellos espacios que eran amplios, con salas de esperas amplias, con espacios de Zoom, de salón de usos múltiples que se están utilizando para COVID, y patios y gran ventilación, fueron favorecedores para poder organizar la estrategia de atención. Los objetivos fueron garantizar la atención de los ciudadanos y el acceso, y tratar de disminuir o minimizar los riesgos de contagio para la gente y para el equipo de salud. Y esto motivó una reorganización del proceso de atención,
una priorización, la utilización de equipos de protección personal. En marzo, cuando iniciamos Argentina y para la provincia de Santa Fe, no conseguíamos equipos, así que trabajamos mucho creativamente con la comunidad sobre barbijos caseros, delantalines caseros y otros insumos, y la capacitación de vestirse, desvestirse, los riesgos y toda la incertidumbre de lo que había en marzo con respecto a este virus. Pero sí teñidos la atención primaria, como el resto de la red, pero sobre todo la atención primaria, con una gran incertidumbre con respecto a la contención de los pacientes, un gran temor a enfermarse, no solo de los ciudadanos, sino que también del equipo de salud, y al inicio una gran estigmatización, sobre todo si los profesionales se habían contagiado por un viaje, como una estigmatización incluso de la comunidad, expulsándolos de los lugares de residencia o agrediendo algunos de los autos, pensando que eran los culpables de que pudieran contagiar, y una gran estigmatización de aquel que pudiera decir que estaba enfermo también para la comunidad. Nosotros tuvimos que hacer un abanico de posibilidades porque en marzo estamos en un escenario dengue, un escenario también inicio de COVID, un escenario de posibilidad de sarampión y otras patologías, así que tratamos de orientar con triage la posibilidad de la organización de los servicios, y ahí digo, muy importante el tema del espacio físico. Esto fue la verdad que muy bien aceptado por los equipos, tratando de encontrar las modalidades de atención. Y para mostrarles algunas de estas modalidades tuvimos que cambiar una de las prácticas esenciales porque entrábamos en el invierno, así que tuvimos que hacer la vacunación antigripal con distintos dispositivos, el casa por casa, siendo creativos, hasta incluso el vacuno móvil para vacunar directamente sin que las personas se acercaran, con toda la estrategia del equipo de protección personal, y en algunos casos cambiando la práctica de enfermería del uso de guantes en vacunación. Con respecto a la estrategia, inicialmente, como yo marqué, estuvo centralizada, pero luego, desde las áreas de clase media y media alta, el virus se fue trasladando hacia los barrios, y creo que aquí una gran potencia fue dos estrategias importantes, que fue el plan Detectar, es un plan nacional que trabaja sobre oligosintomáticos o con pocos síntomas para desembarcar en los barrios y de este modo poder hacer un screening de personas que tuvieran esta sintomatología e hisoparlas cerca de su casa. Y la descentralización gradual en el marco del avance de la pandemia para la toma de muestras en los centros de salud. Básicamente, como consideraciones, algunos aspectos que me parece que después podemos discutir son: nosotros tuvimos distintas etapas y estamos en distintas etapas. Argentina entendió que el país no es único y que tiene diversidades. En este momento Rosario está en fase 1 con un cierre muy hermético por una progresión de casos muy importantes, y Santa Fe está en vías de la segunda ciudad de la provincia. Las decisiones de la organización, los modelos iniciales que nos habían volcado eran hospitalocéntricos, con grandes espacios de aislamiento, y Argentina luego comprobó que la gente de los barrios vulnerables no quiere irse lejos de su casa, porque pierde su terreno, pierde sus afectos, pierde su situación, digamos, de vínculos, y esto no funcionó, pero sí la estrategia importante de atención primaria con equipos que conocen a las familias y que pueden establecer estos vínculos, funciona. Por otro lado, los circuitos de muestra, pensar en centralizados, sin pensar en ir descentralizando, y llevarlos más accesibles a los domicilios, creo que también ha sido favorecedor. El perfil de la población afectada, inicialmente fue clase media, media alta, y luego fue llegando hacia los barrios. La experiencia, sobre todo de Capital Federal con barrios vulnerables, ha sido exitosa, y no ha habido una situación tan caótica como pensábamos que podía ocurrir, a la luz de que no había habido mucha experiencia en Europa sobre poblaciones vulnerables, y la experiencia de Brasil era bastante compleja. Cambio en definiciones operativas, fundamental. Nosotros tenemos un gran problema con el testeo. Argentina tiene un bajo testeo y tenemos una dificultad con respecto a los laboratorios, así que actualmente estamos con testeo priorizado y con confirmación por nexo epidemiológico para poder dar agilidad al aislamiento y poder tomar conductas definitivas. Y por otro lado, estamos también en este momento verificando cuáles son las capacidades de respuesta, tratando de fortalecer mucho el tema de atención primaria en los trabajos con los equipos, con protocolos de atención, para poder disminuir la llegada innecesaria de personas a los hospitales, para que no se forme un nudo o un embotellamiento, y de este modo colapsen los sistemas. Estamos en una situación actualmente, en una situación muy crítica en la provincia de Santa Fe, atravesándola con una duplicación importante de casos, en el día de ayer casi 1000 casos en la provincia, y con una fuerte medida de martillo, que esperamos por 14 días pueda bajar un poco la curva para que el sistema pueda resistir. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muy buena presentación, muy clara, muy concisa, muy sintética,
Así que todos los agradecimientos. Después hay varias preguntas que quedan ahí, que las hemos ido también anotando. Comentarles a todas y todos que en el cuadrito que dice abajo en la barra inferior QIA, ustedes pueden ir haciendo también sus consultas, tanto los distintos panelistas como al conjunto de ellos. Así que bienvenidos a todas sus preguntas y aportes en esta reunión. Nada, solamente dar el pase inmediatamente al doctor Pablo Duarte. Como comenté, él es ex intendente de la localidad de Cerro Largo de Uruguay. Así que, doctor Duarte, muchas gracias por acompañarnos. Le dejamos su presentación, los minutos que a usted le corresponden, y bienvenido a nuestro país a la distancia. Doctor, ahí sí. Ahora sí. Un gusto estar compartiendo con ustedes esta jornada de trabajo donde, bueno, vamos a analizar los diferentes escenarios que hemos vivido frente a la situación del COVID. Básicamente les quiero contar un poquito, digo, algunos pueden saber, otros no. Nuestro país es un país con muy baja densidad de población, somos 3 millones y poquito de gente, de personas, que hay un nivel de atención primario de salud que hace alrededor de 35, 40 años que se viene desarrollando, que se ha desarrollado un sistema de esquema de vacunación que ha sido muy, pero muy importante para la prevención de todo tipo de patologías. Y en eso, ahora escuchando a la doctora, analizaba un poquito, nosotros no estamos acostumbrados a las pandemias, a las epidemias, prácticamente no tenemos ese tipo de enfermedades, no hemos pasado por ese tipo de situaciones. Entonces lo que nos pasó con el COVID, básicamente, fue una situación de incertidumbre total, de incertidumbre del sistema de salud, de incertidumbre de los gobernantes y de incertidumbre del pueblo. Palabra que yo definí a esta pandemia, me parecía que la palabra incertidumbre es la que engloba todo lo que nos ha pasado y también lo que nos sigue pasando. Entonces, al principio nos parecía, al no estar acostumbrados a estos temas, una pequeña película de ciencia ficción donde la población en general y los gobernantes sufrimos una especie de miedo, y yo creo que también, digo, el mundo entero, porque estábamos viendo lo que pasaba en China, lo que pasaba en Europa, y como que se nos venía la marejada arriba a nosotros. Pero bueno, con medidas del gobierno, además eso, el gobierno, el presidente de la República había asumido el 1 de marzo, o sea que todas las autoridades de la salud más o menos estaban en transición, algunos ya no estaban, otros. Entonces era un poquito complicado el comienzo. Acá más o menos también los primeros días, 12, 13 de marzo, fue cuando empezó el primer caso, que fue un caso que vino de Europa, un viajero. Entonces, el gobierno tuvo medidas claras de solicitarle, de pedirle a la población que tomara 2 medidas. El quedate en tu casa, ¿verdad? Y el lavado de manos. Prácticamente se paralizó el país durante unos meses, y bueno, y creo que estas medidas fueron sumamente eficientes, tanto porque la población se resguardó
se cuidó, intentó cuidar a los demás, y bueno, y el gobierno trabajó fuertemente en eso. Los sistemas de salud que pensamos que se iban a desbordar en algún momento, sí, los primeros 2 o 3 días se desbordaron, porque inclusive estábamos frente al comienzo de la gripe estacionaria. Entonces, cualquier síntoma similar, la gente con un poquito de aprehensión en el tema, llamaba a las emergencias y se iba iba a las emergencias. Cosa que logramos hacer es, con números telefónicos, hacer que la gente no viniera, y sí los médicos y el personal de salud salir de los centros hospitalarios a hacer el diagnóstico fuera. Y así fue. Y bueno, y ustedes pueden ver que está más o menos ahí en el cuadro ese en el cual estamos mostrando, que hemos tenido una baja mortalidad, y también una baja incidencia en el contagio de la enfermedad. Prácticamente casi todos los casos están relacionados con casos importados. Pero bueno, poco a poco después se fue generando, dispersando por todo el país, pero nunca estuvo descontrolado el tema. Y entonces pasamos de el quedate en casa, extremar las medidas de cuidado, hasta que en 2 meses y algo, bueno, empezamos a usar el término de la nueva normalidad. Y en el tema de la nueva normalidad, además de también la poca exposición de la gente en lugares donde hubiera aglomeración, por supuesto, pero además manejamos el concepto de distancia social y de tapabocas en lo que tiene que ver con las salidas a lugares donde había gente, ¿verdad? Aglomeración. Poco a poco ahora en estos últimos días han surgido algunos brotes, después de algunas fiestas que se han hecho. Acá saben que hay el 25 de agosto, se llama la Noche de la Nostalgia. Es una noche donde todo el mundo sale a bailar y se junta a escuchar música de años anteriores. Y bueno, si bien se cortaron todo tipo de fiestas y de bailes, bueno, hubo algunos que se escaparon o que se supieron congregar, y en alguno de esos hubo alguna pequeño brote de COVID, que ya está dominado, que ya está totalmente controlado. Y lo otro que tenemos es la frontera con el Brasil, la frontera seca, donde sin duda el Ministerio de Defensa ha apostado allí determinados campamentos militares, donde se controla a todas las personas que entran al país por la frontera seca, tomándole la temperatura, tomando los datos de dónde viene, para dónde va y algún contacto. Entonces, eso más algunos sistemas de desinfección de los vehículos, que también se ha hecho. Nosotros particularmente acá en Cerro Largo, en donde estamos, tenemos muchos kilómetros de frontera seca, y también por otro lado nos une el río Yaguarón, a través de un puente es donde hacemos el intercambio con el Brasil. Y eso, hemos tenido unas medidas precautorias muy intensas, y yo creo que han facilitado. Hay otra cosa que también se dice, yo creo que hemos sido
pero muy respetuosos de la enfermedad, porque ya les digo, nosotros nunca estuvimos frente a una situación, el país todo nunca estuvo frente a una situación de este tipo, y como que nos quedamos un poquito atontados, o mejor dicho, más que atontados, con un poquito de miedo y de pánico frente a la situación, que poco a poco se ha ido revirtiendo. Seguimos con las medidas de distancia social, seguimos con las medidas de la higiene de manos y de pie en todos los lugares, con pediluvios, la entrada a las ciudades con desinfección de los vehículos, y por supuesto el tapaboca, que creo que está haciendo que en un primer momento no se le daba la eficacia o la eficiencia que podía tener, y ahora prácticamente todo el mundo lo está usando y lo está requiriendo para, sobre todo, los lugares donde hay aglomeración. Creo que el camino que seguimos nos ha dado resultado. Puede haber algún otro tipo de medida o que esté incidiendo en todo esto. Se ha dicho que también puede ser por el tema de que la gran población, como les decía, tenemos un esquema de vacunación de la población que tiene una adhesión altísima, mucho más del 90 y pico %, y ahí tenemos la vacuna de la BCG, que por ahí dicen que puede ser un poquito, que esté ayudando a que el contagio no sea tan importante. Pero bueno, son cosas que hay que seguir analizando, hay que seguir el proceso científico, y como arranqué al principio, seguimos con la palabra incertidumbre como principal palabra para esta pandemia. Muchas gracias. Gracias, doctor Duarte. Muy esclarecedor su comentario, su presentación. También tenemos algunas preguntas que hacer respecto a Uruguay. Nosotros acá hemos estado mirando con mucho interés el proceso de la pandemia en su país, así que hay varias preguntas que están apareciendo también aquí en el panel y las hemos anotado como para también poder compartirlas a través de ustedes con todos. Con mucho gusto la vamos a ir contestando. Sí podemos, miren que no sabemos todo. Exactamente, lo que es una muy buena ventaja, porque estos encuentros precisamente son para poder aprender entre todos. Así que gracias. Se conectó el doctor Marcelo Pereira, alcalde de la ilustre Municipalidad de Coquimbo. Lo vamos a dejar para el final porque nos pidió también un momentito para poder estar bien conectado en esta conversación con todos ustedes. Así que dejamos y le damos el pase a Aldo Parra, asesor de la ilustre Municipalidad de La Granja. Bienvenido, Aldo, mucho gusto, nos conocemos un tiempo, tenemos una oportunidad nueva también para seguir conversando. Sí, hola Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y también a los colegas, amigos, directores, equipos de salud que están desde el otro lado de la pantalla. Primero que nada, recordar y agradecer siempre el trabajo realizado por todos en esta tan difícil etapa que nos ha tocado vivir como país, y quisiera un poco hacer un recordatorio de lo que allí pasa, porque no fue fácil para nosotros como unidad de salud ponernos de acuerdo y tratar de trabajar saliendo desde un contexto bastante difícil desde el punto de vista político, porque ustedes, como recordarán igual que yo, el 18 de octubre no pasó desapercibido para nuestro país. Por lo tanto, el país venía un poco golpeado con este estallido, y en enero, a pesar de que muchos de nosotros estábamos de vacaciones, otros andaban en la playa, solo veíamos las imágenes que yo les muestro acá en esta diapo, mirando cómo la pandemia se iba involucrando en el mundo. Lo miramos de lejos, a pesar de yo recuerdo una reunión por ahí en enero, en el SAL, a la cual participo por mi condición de integrante de la Comisión Técnica de Salud de la Asociación Chilena de Municipalidades, en el cual se nos instaba a empezar a prepararnos, pero las palabras iniciales no fueron tan contundentes y nos preocupamos muchísimo de lo que era el tema de los ventiladores mecánicos y no
no supimos darnos cuenta que había que prepararse, que el discurso, si bien era de tranquilidad, había que estar como alerta. Y no pasó marzo, llegamos a abril y ya la pandemia estaba desatada en nuestro país. Y lamentablemente tampoco nos sumaron como hubiéramos querido. La crítica en general es que la atención primaria debió haber sido siempre el puente inicial de trabajo para la pandemia. Y la verdad es que no fuimos considerados, y eso fue una piedra de tope principal, sobre todo al principio, porque ustedes que trabajan en el terreno mismo, muchos de los que me están escuchando, habrán sabido que las indicaciones no eran las más adecuadas, el sistema no estaba preparado, por un tema estructural, por un tema de infraestructura, por un tema de proceso, se instaló el miedo entre los mismos funcionarios, no teníamos protocolos para una pandemia que nunca había ocurrido en ninguna parte del mundo, teníamos miedo de que si íbamos a tener los elementos de protección personal no los íbamos a tener, y empezamos a asumir tareas de todo tipo, no solo sanitarias, sino que también los municipios, en la parte que a mí me tocó desde una asesoría, empezamos a pensar que la gente en este confinamiento tan severo iba a empezar a pasar hambre. Y lo que más nos dolía era que a la APS no se le dio nunca la importancia inicial que se necesitaba y que correspondía. Bueno, hoy día vemos números mucho más agradables, mucho más importantes para nosotros. Nuestra comuna pasó la primera etapa de desconfinamiento, a pesar de que al principio fuimos la comuna que tenía más casos en la región metropolitana. Y eso nos llevó a repensar qué es lo que estaba ocurriendo, qué es lo que estaba pasando, cómo podíamos enfrentar esta situación. Y la verdad es que hubieron un montón de estrategias, porque aunque ustedes no lo crean, o los que nos escuchan del extranjero, la pandemia no pega a todos por igual. La pandemia se concentró en los barrios más pobres de nuestra región metropolitana principalmente y también del país, porque la desigualdad que ha estado instalada en este país durante muchos años, por no decir 40, ¿cierto? El hacinamiento, la movilidad, la precariedad de los empleos, la pobreza, fueron haciendo de que en estos barrios más vulnerables la pandemia pegara con mucha dureza. La comuna de La Granja es una comuna dormitorio, una comuna donde el 40% de las personas acá tienen empleos precarios, donde tienen que salir a trabajar diariamente para obtener su sustento. Por lo tanto, era previsible y era aceptable pensar de que la gente iba a moverse, iba a salir, y iba a tratar de conseguir el alimento y el sustento de su hogar a cualquier costo. Y eso nos llevó a estar en los primeros lugares, como les contaba, de índice de tasa de incidencia en la región metropolitana. Entonces hubo que empezar a hacer bastantes estrategias, ¿cierto? De alguna u otra manera que nos permitieran a nosotros poder revertir esta situación. Algunas de ellas ya venían funcionando desde hace mucho rato, la gente en el territorio, el mismo modelo, ¿cierto? Indica de que nosotros tenemos que estar en el territorio. La rotación del personal, eso fue fundamental en el sentido de poder dividir nuestro personal, separar las áreas en los CEFAM, en respiratorio, no respiratorio u otras acciones, mandar a teletrabajo a la mitad de nuestros funcionarios, empezar a hacer los seguimientos de los pacientes, a pesar de que no teníamos, y esa es una crítica al gobierno inicial, muy centralizado todo lo que a nosotros nos ocurrió, no teníamos toda la información tan al dedo, tan al detalle como poder ir en busca de lo que posteriormente se llamó trazabilidad o testeo, ¿cierto? Y nosotros implementamos algunas estrategias locales, como un servicio de atención de urgencia domiciliario, contratamos médicos, pero porque era una comuna que tenía recursos también disponibles, cosa que no le ocurre a todo el país. Entonces, las realidades de los países, de las regiones, de las ciudades son distintas todas. La rotación de personal fue una buena estrategia, el teletrabajo una buena estrategia, la educación, ¿cierto?, que se había hecho pre-pandemia en algunos escenarios de nuestra comunidad, también sirvió, la toma de exámenes, habilitar otros lugares para ese centro de salud, habilitar centros de COVID exclusivos, ¿cierto? Me salté la parte donde vino la vacunación de la influenza, donde toda la gente pensaba que la vacunación lo iba a salvar de contagiarse de COVID. Bueno, la entrega de los beneficios a domicilio, los medicamentos a domicilio, todo eso nos permitió de alguna u otra manera tener revertir un poco nuestros números. Incluso nosotros llegamos a
a prehospitalizar gente cuando ya llegamos al pic de COVID en la región metropolitana, donde ya el Hospital Padre Hurtado, que es nuestro hospital base, ya no tenía mayor capacidad de atender a nuestros pacientes, empezamos a prehospitalizarlos estando en el servicio de urgencia. Instalamos camas, en algún momento llegamos a tener 50 pacientes prehospitalizados, habilitamos algunas locaciones de los CEFAM también para aquello, y fue una modalidad muy, si bien no corresponde a la atención primaria misma, pero es lo que nosotros sentimos que debíamos hacer por nuestros usuarios y por nuestra gente, y la gente lo agradeció mucho. Evitamos el que pasaran a la etapa de hospitalización, evitamos en muchos casos el atochamiento del sistema, y también evitamos algunas muertes reales, pero también sufrimos algunas pérdidas importantes que van a quedar en el recuerdo para nosotros los que hemos trabajado toda la vida en salud primaria, de lo que nos pasó acá, el tener estaciones mortuorias en nuestros CEFAM o en nuestros infraestructura, es algo doloroso y que ojalá que no nos vuelva a ocurrir nunca más. Y todo esto que nos fue pasando, que fuimos haciendo diferentes estrategias a los diferentes municipios, nos hace pensar de que un montón de las cosas que hoy día están acá llegaron para quedarse. Llegó para quedarse el territorio, llegó para quedarse las duplas en terreno, llegaron para quedarse tomarnos, entre comillas, tomarnos sedes vecinales, lugares donde nosotros vamos a ver a la gente, donde nosotros vamos a buscar nuestros usuarios, donde evitemos en la movilidad que vengan a hacinarse en nuestros centros de salud, porque la infraestructura tampoco nos acompaña. Llegó para quedarse la nueva infraestructura y la oferta de salud, ¿cierto? Si bien nosotros tenemos tareas específicas que hacer de acuerdo al modelo, ¿cierto? Y nuestras atenciones, hay cosas que pudiéramos nosotros, de acuerdo a esta experiencia, poder hacer en el territorio, toma de muestras, la información que aquí, ese fue un detalle importante, no teníamos todos los datos, no estábamos tan de a caballo, y nos ha permitido hoy día la tecnología poder saber efectivamente dónde están nuestros pacientes, dónde están los infectados, dónde está la gente que necesitamos que visitar, y desde ese punto de vista vamos a ir avanzando y vamos a poder, en el fondo, crear un sistema, un nuevo modelo, ¿cierto?, que nos permita que el modelo imperante, valga la redundancia, tenga un mejor resultado y una mejor resolutividad de parte de nosotros, la atención primaria. El post-COVID tiene, como yo les decía, ¿cierto?, atención territorio, manejo del territorio. La gente con COVID nos quedó con secuelas. Nosotros estamos implementando programas de rehabilitación pulmonar en algunos escenarios de nuestra comuna. Los elementos de protección personal llegaron para quedarse, los acrílicos. La seguridad de nuestros funcionarios es fundamental. Tenemos que adecuar nuestro CEFAM al COVID, que llegó para quedarse un par de años más. Tenemos que pensar en oferta de camas, para si es que hay algún rebrote. Y tenemos que la gestión de la información y el manejo de datos, consensuarlo. Nosotros también iniciamos y pudimos instalar un call center de trazabilidad, testeo. Tenemos 20 estaciones de trabajo donde nuestros profesionales que no están haciendo una atención directa están haciendo monitoreo, están haciendo notificaciones de positivo, de negativo, diariamente, y si es necesario implementamos el dispositivo de ir a visitarlos en el momento que los usuarios lo requieran. Y son todas esas cosas que en el fondo se van a quedar con nosotros, se va a quedar la telemetría, se va a quedar las imágenes, se va a quedar la telemedicina, se va a quedar el voz virtual, se va a quedar la hora fácil, que muchos municipios lo tienen instalado, y en ese escenario vamos a poder hacer una mejor salud para nuestros usuarios. La realidad es que pasamos por 3 etapas, que fue la etapa inicial de mucho miedo, de mucho susto, la etapa PIC, en el cual tuvimos que tener un montón de creatividad y recursos. Lamentablemente los recursos nunca llegan a tiempo, lamentablemente los recursos nunca llegan a los municipios cuando corresponden, y eso limita un poco, porque si los municipios centrales no tienen recursos propios, siempre vamos a estar limitados a hacer más cosas de las que queremos hacer. Así que, afortunadamente, nuestro país, el Jaguar, ¿cierto?, con $25.000 per cápita, también sufrió la pandemia, también la vivimos, ¿cierto? Y en ese escenario debemos, como país, como sociedad, debemos repensarnos claramente sobre lo que queremos hacer en el futuro. Eso, muchísimas gracias a ustedes por la audiencia. Gracias, Aldo. Muy buena presentación también, muy concisa, muy al callo, como decimos en Chile.
Saludar a varios de los que nos acompañan. Hay más de 100 personas, pero voy a nombrar algunos: Marcelo Chávez, a Ángela, Andrea Quiero de Pozo Almonte, grande recuerdo, Andrea. Y saludos, Andrea. A Nicole Díaz, así que tenemos varias preguntas de ustedes también anotadas. Así que solamente dejar el pase al doctor Marcelo Pereira, alcalde de la ilustre Municipalidad de Coquimbo. Bienvenido, alcalde. Muchas gracias por estar acompañándonos y le dejamos sus 5 o 10 minutos para que nos converse y nos plantee su experiencia como alcalde, su experiencia como médico, su experiencia en atención primaria en la municipalidad. Muy buenas tardes, saludarlos. Muchas gracias por esta tremenda invitación. Les quiero comentar de que el municipio de Coquimbo, en mi calidad no solamente como alcalde, sino como médico, claramente me ha servido y ha sido bastante útil en el contexto de que tomar algunas decisiones en atención primaria que sin ninguna duda ha sido de relevancia. Yo no sé si se alcanza a visualizar la presentación, no sé si todos la ven. Si me pueden corroborar, si ven una presentación, por favor. Sí, doctor. Si pudiera ponerla en pantalla completa, pero si no, así está bien. Vamos a ponerla en pantalla completa y ahí... Muy ¿sí? bien, muy bien. Perfecto. Primero agradecer este primer encuentro digital, que siempre estoy a disposición. Les quiero comentar de que como alcalde de Coquimbo soy médico especialista en cirugía, formado en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, en el cual como mi alma mater siempre me he sentido muy apoyado. Les quiero comentar de que efectivamente la realidad que ha impactado no solamente a nuestra comuna, sino que nosotros hace un tiempo atrás ya nos encontramos en cuarentena, estamos en fase 1. Claramente el COVID-19 ha impactado no solamente a nuestra atención primaria, en la cual rápidamente, en forma de prever o en forma preventiva, nosotros tratamos de tomar algunas acciones, como por ejemplo, el municipio de Coquimbo fue el primero en decretar la utilización de mascarillas mediante decreto municipal en forma permanente, tomando sanción a aquellas personas que no utilizaban aquella mascarilla. Posteriormente a aquello, y comparto recién lo mencionado, es que yo siento de que con la experiencia que existía a nivel nacional se podría haber tomado varios caminos. Yo tengo una apreciación epidemiológica que no sé si ustedes van a compartir conmigo, pero a diferencia de otros países, tomemos por ejemplo Brasil, en Chile el COVID-19 partió por el sector alto de Santiago, partió, ¿cierto?, en Vitacura, partió en Las Condes, que eran generalmente personas que estaban vacacionando y que venían, ¿cierto?, trayendo el COVID-19. Si en ese mismo momento se hubiese tomado la decisión de cerrar el aeropuerto, se hubiese tomado la decisión de crear una cuarentena en ese sector, una cuarentena total, probablemente no hubiese alcanzado las dimensiones el COVID que ha alcanzado el día de hoy. Eso es más bien para ir reflexionando con respecto a las decisiones que se han tomado y cómo nosotros como atención primaria, tomando experiencia internacional, hemos adecuado a nuestro servicio. Una de las principales preocupaciones es que los médicos, enfermeras, TENS, kinesiólogos, por experiencia internacional, había un porcentaje altísimo de contagio de aquellas personas que estaban dedicadas a la atención primaria y secundaria. Por lo cual, como alcalde, lo que nosotros hicimos frente a lo que estaba impactando en nuestra comuna era realizar un sistema de turnos, un sistema que permitiera, mediante 3 turnos, cuidar a nuestro personal de tal manera que tuvieran un tiempo de descanso y llegar con más energía frente a la gran cantidad de consultas que estábamos recibiendo en nuestra atención primaria. Posteriormente a aquello, direccionamos las consultas en personas que eran sintomáticos respiratorios y aquellos que no eran sintomáticos respiratorios. Les quiero mostrar esta curva, en la cual sigue siendo muy errante la forma de los casos nuevos que existen en Coquimbo,
en momentos de cuarentena. Se puede ver, ¿cierto?, un verdadero zigzag, se puede ver uno diría casi una fibrilación ventricular, si lo pudiese ver en algún momento, digamos, el trazado, donde 1.737 casos nuevos durante esta cuarentena, sin ninguna duda, en Coquimbo desafortunadamente no ha funcionado este sistema epidemiológico de poder pedirle a la comunidad que se quede en sus casas para poder evitar el contacto y el contagio. ¿Por qué no ha funcionado? Ahí me gustaría poder referirme y contarles cuál es mi apreciación. Les quiero decir que la realidad de la comuna es que en la región de Coquimbo tenemos el día de hoy 72 casos nuevos, con casos acumulados que llegan a los 10.715, en nuestra comuna son 7 casos nuevos con casos activos 313. En cuarentena nos encontramos desde el 29 de julio y somos en este momento la 5ª comuna en todo Chile, encontrándonos con la mayor cantidad de casos activos. ¿Por qué menciono esta cifra? La menciono porque la cuarentena generalmente da efectos pasadas las 2 semanas o inclusive la 3ª semana, cosa que hasta el momento no ha sido efectivo en nuestra comuna. Siento de que la forma de plantear la cuarentena en Chile ha sido muy flexible, ha tenido cierta flexibilidad en cuanto a permisos y no obstante a saber de que en Chile, y especialmente en nuestra comuna, como 5º lugar, se estaba pensando en fiestas patrias, que ahora nosotros, ¿cierto?, cumplimos años como país, el 18 de septiembre, 18, 19 y 20, se iba a flexibilizar mediante permisos que iban a permitir durante 6 horas personas estuvieran en contacto. Y eso claramente lo hice saber como médico a nivel nacional, que 2 semanas después del 18 iba a haber un aumento exponencial en los casos nuevos. Gracias a Dios, el ministerio escuchó, el ministerio retrocedió en su decisión, y aquellas comunas que nos encontramos en cuarentena no va a haber autorización ni permisos flexibles para el 18 de septiembre. Teníamos miedo y susto debido a que la trazabilidad en ciertas comunas es bastante baja. Nosotros hemos ido aumentando nuestra trazabilidad y por eso quise graficar mediante esta presentación cómo antes de la cuarentena teníamos una trazabilidad de un 63,6% y ahora nuestra trazabilidad está llegando al 90,9%. Lo recomendable es siempre tener una trazabilidad que sea sobre el 80%, pero ojo, porque no estamos ajenos a tener un rebrote. Y lo más importante para no tener un rebrote a futuro, claramente está la trazabilidad. Nosotros hemos aumentado, tenemos de 30 personas a 150 personas que hoy en día mantienen la trazabilidad y por eso tenemos un aumento considerable en esta cifra, que es primordial para poder resguardar que no exista algún rebrote en nuestra comuna y también debiese ser la prioridad a nivel nacional. En ese contexto, dentro de las estrategias que hemos tenido que enfrentar desde la atención primaria, sin ninguna duda es gracias a la buena coordinación, hemos tenido un trabajo, una mesa de trabajo con los directivos de la atención primaria, los directores de los centros de salud familiar, la directora, los gremios también que pertenecen a nuestra atención primaria, y lo hemos hecho parte de las decisiones más importantes. Le quiero decir de que el trabajo de coordinación que hemos tenido con la Seremía de Salud y los diferentes departamentos municipales, porque concordemos que este tema no es solamente la atención primaria, sino que va acompañado por un programa de sanitización, va acompañado también de un problema socioeconómico que se adjunta al problema de salud, que tenemos que hacernos cargo y llegar como municipio con aportes hoy en día, ¿cierto?, de víveres, con aportes, ¿cierto?, sociales, con aportes, ¿cierto?, que permitan de que nuestras familias no se vean en desmedro, porque estamos también con un alto porcentaje de cesantía debido a este COVID-19.
que ha afectado a todas las economías del mundo. El sistema rotativo que yo mencionaba recién, sin ninguna duda ha sido un éxito. Nosotros tenemos en nuestra comuna un bajísimo porcentaje de contagio por COVID-19 de nuestro personal en la atención primaria. Hemos diferenciado la atención en sintomático respiratorio, aquellos que no, y claramente uno de los puntos más importantes es la educación de la comunidad. Tenemos que aprender a vivir con este virus, porque mi apreciación como médico es que una vacuna efectiva, hoy en día en Chile estamos en estudio de vacuna, están en fase 3, un ensayo, ¿cierto?, que se está realizando, pero para tener una vacuna que realmente deje inmunidad, yo creo que debe quedar por lo menos 1 año y medio, 2 años. Entonces también hay que empezar a educar a la comunidad en decir que la fiscalización o fiscalizar de que no se junten o que tengan las medidas como lavado de manos, alcohol gel, utilización de mascarillas, etcétera, etcétera, tiene que partir por un autocuidado. Pero el mayor trabajo que nosotros hemos realizado es que hemos ocupado mapas calóricos en el cual nos hace identificar dentro de los sectores de nuestra comuna cuáles son los que tienen mayor cantidad de casos activos. Y en nuestra comuna existen 2 sectores emblemáticos, como son Tierras Blancas y Parte Alta, donde concentramos la mayor cantidad de casos activos y tenemos programas especiales para poder ir bajando en forma paulatina, ya sea con pesquisa activa, con PCR, ya sea, ¿cierto?, mediante intensificación de programas de sanitización, como también, ¿cierto?, programas que van en ayuda de adultos mayores, que efectivamente son los que el mayor porcentaje de mortalidad está concentrado en ellos. 1 minuto, alcalde. Muchas gracias. Solamente quiero, en el tercer punto, decir que la continuidad que nosotros hemos realizado dentro de nuestra atención primaria está enfocada especialmente en realizar atención, hospitalización domiciliaria, tener, ¿cierto?, mejorar la trazabilidad y especialmente en acciones que han sido priorizadas por nuestra atención primaria, enfocándose también en teleconsulta. Hemos sido pioneros en que, como vemos, un médico está entrevistando a un paciente que puede ser crónico, hipertensión, diabético, y perfectamente se puede hacer atenciones a ciertos pacientes para no congestionar nuestra atención primaria. Otras medidas que hemos instaurado, ¿cierto?, es, como bien mencioné, y la mayoría, ¿cierto?, ya las comenté, el trabajo colaborativo es lo más importante frente a las seremías y también, ¿cierto?, frente a los departamentos que tiene nuestro municipio. Para poder terminar mi presentación, quiero mencionar de que conocemos muy poco del coronavirus. Coronavirus lo conocemos desde diciembre del año 2019 y cada día va saliendo algo nuevo. Cada día va saliendo, por ejemplo, la repercusión que puede tener en los menores, en los niños, como ciertas arteritis, o también hoy en día hay estudios que están avalando que el distanciamiento, que son de 1 a 2 metros, ya vendría a ser una recomendación obsoleta. Hay algunos que dicen, estudios que avalan de que podría tener un efecto aerosol, lo que primero se mantiene mucho más tiempo en el aire y pudiese llegar a tener un alcance que bordea hasta los 10 metros. Por lo cual es importante seguir trabajando en la atención primaria, porque la atención primaria no solamente con su pesquisa activa, sino que somos el canal que siempre va a recibir a los pacientes en primera instancia. Muchas gracias. Muchas gracias, alcalde Pereira. Hay varias preguntas, nosotros también teníamos algunas, pero evidentemente vamos a priorizar las que ustedes nos han hecho. Y vamos a tratar de aunarlas, cosa que todos nuestros panelistas, Juan Pablo, tú los vas a poner ahora en el visor para que todos los veamos, ¿no es cierto? Puedan también participar de este conversatorio. Nos quedan poquitos minutos, así que nos van a disculpar. El compromiso nuestro siempre es que tratamos de responder todas las preguntas y se las hacemos llegar a todos ustedes que las han hecho. Así que lo más probable es que alguno de nuestros panelistas ya haya respondido algunas, y si no, las que quedan, siempre nosotros tenemos la base de datos de quienes están registrados y les enviamos la respuesta a ellas. ¿Ok? La doctora Uboldi habló de la necesidad de garantizar la accesibilidad de los usuarios.
que ese era un propósito, un objetivo inicial que se plantearon, entiendo, doctora, no solo en esta pandemia, sino que como un rol esencial en nuestro quehacer, en los modelos, los distintos modelos de atención que tenemos, particularmente la atención primaria. Habló también de que había 3 situaciones que se sumaban en el contexto de la pandemia, que era el brote de sarampión, el brote de dengue y la situación producto de las enfermedades respiratorias que compartimos en CONOSUR. Algo parecido nos pasa a todos. En Chile no tanto tal vez con el dengue, pero esos elementos eran como elementos críticos. Aldo planteó el tema de la vulnerabilidad en términos de la población o de los sectores poblacionales. El doctor Pereira también hacía mención que efectivamente en Chile la pandemia parte por los sectores más acomodados, de mayores ingresos, que son quienes viajaban, y después empieza a expandirse hacia los sectores más vulnerables. Entonces estamos viendo que en cada uno de nuestros países, en cada una de las localidades, hay situaciones que marcan y que son tal vez diferenciadores, que son hitos a los cuales en las distintas experiencias le ponemos más atención. El doctor Duarte planteó la rápida puesta en aislamiento o el quedarse en casa como un elemento factor, como un tema factor importante. La situación también de frontera, en este caso con Brasil, y el intercambio en la frontera que se pasa, que ocurre con los distintos ciudadanos. Entonces, si nos fijamos, hay bastantes cosas que nos pueden diferenciar. A la vista de ustedes, y esta es la pregunta, ¿qué elemento consideran, 1 o 2 elementos que haya sido crítico, que sea crítico, que nos pudiéramos compartir? ¿Y cuál es la experiencia a partir de eso para tomar medidas rápidas, enfrentar pandemias como esta, que lo más probable a futuro, ya tenemos la experiencia, se puedan repetir o con este misma o con otras que no conocemos? H1N1 fue una y no la vivimos, no la sufrimos tanto, esta sí. Pero ¿cuál es? Si ustedes pudieran decirnos en 2 o 3 palabras, compartir con nosotros. Sí. Doctor Pereira, lo tengo a la izquierda en mi pantalla, así que voy a partir por usted esta oportunidad. Voy a dejar al doctor Goldie. Muchas gracias, don Rodrigo. Es bueno saludar a mis colegas, saludar también, ¿cierto?, a todos los presentes. Yo me gustaría poder referirme en pocas palabras a 2 puntos importantes. Yo creo que Chile ha tenido cierta suerte. ¿Y cierta suerte en qué sentido? Que el mayor porcentaje de contagios se ha dado en el adulto joven, por lo cual eso se ha ido reflejando en una tasa de mortalidad y un porcentaje de mortalidad que es baja, a pesar de la cantidad de contagios que tenemos en nuestro país. El problema es que ya hay cifras que están mostrando de que del adulto joven va a migrar hacia el adulto mayor, y cuando eso ocurra, probablemente el porcentaje de mortalidad va a aumentar. Yo creo que eso es uno de los puntos que efectivamente debiésemos abordar como país para todas las comunas y adelantarnos, no tener una respuesta tardía frente a decisiones que se deberían haber tomado mucho antes. Y por eso es mi segundo punto, en el cual yo menciono que siento que nuestro país ha sido poco preventivo y ha sido más bien reactivo. Ha reaccionado frente a ciertas circunstancias y decisiones que se debiesen haber tomado en cierta forma mucho antes, y al momento de reaccionar te deja poco margen para poder maniobrar. Yo creo que hoy en día tenemos que enfocarnos a ciertas universidades que ya, por ejemplo, la Universidad de Washington, la Universidad Johns Hopkins dice que Chile va a alcanzar una de las porcentajes de mortalidad más altos de Latinoamérica. Y frente a eso, yo creo que lo que más me preocupa es que hoy en día debe haber un plan específico para el adulto mayor, porque hemos sido un país con suerte que efectivamente se ha concentrado en adulto joven, pero cuando migre hacia el adulto mayor vamos a ver consecuencias que espero no sean tan fatales como estoy pensando. Gracias. Doctora Goldie. Sí, yo reflexionaría sobre la necesidad de tener una planificación en atención primaria. Digo, los lugares que nosotros tuvimos más respuesta estuvieron vinculados con más años trabajando en los lugares, y mucho de lo que refería Aldo con respecto a ya tener la red de laboratorio para traslado de muestra, ya tener la red de cuándo derivar y cuándo no. Se parece que la pandemia te interpela a que si una planificación estratégica, si los equipos son contenedores, si son multidisciplinarios, si con territorio, los resultados van a ser mejores. También me parece que nos tenemos que negar a copiar modelos y no revisar cuáles pueden ser nuestras opciones. Digo, yo comparto con Aldo que el modelo era respiradores y alta tecnología,
y si el 85% de la gente tiene formas leves, ¿cómo fue que nosotros primero queríamos respiradores antes de pensar qué le damos en el territorio a los compañeros? Entonces creo que a los compañeros hay que acompañarlos. Nosotros desarrollamos muchas estrategias, los que me conocen saben, yo hago muchos audios, no soy de la era tecnológica, pero mis compañeros reconocen mi voz y los audios son definición de caso confirmado, caso sospechoso alta, qué pasa con esto, qué pasa con lo otro, para que sea mucho más activo. El papel no lo lee más nadie, nos pasamos años haciendo normativas que no las lee nadie porque en el momento de tomar la decisión no lo pueden hacer. Y sí me parece que vino para quedarse y yo celebro porque fue un empujón. Nosotros ya habíamos desarrollado un sistema informático que nos permitió saber cuántos pacientes crónicos había, preparar la medicación, salir casa por casa y poder hacer los controles, pero sí hicimos un salto, sobre todo en pediatría, de las teleconsultas con los hospitales de referencia. Entonces encontramos que un niño que tenía, por ejemplo, un problema endocrinológico, el endocrinólogo justo estaba licenciado porque era de riesgo, y a partir de la telemedicina no se trasladaba el paciente, y digamos, quien contaba la historia es el médico tratante, el especialista daba las recomendaciones, y ahí ahorramos traslados, turnos colapsados, ausencia de turnos con la telemedicina. Y la otra cosa, los centros de salud incorporaron los teléfonos con el WhatsApp, y aunque uno no lo crea, el WhatsApp en la gente increíble, aún en la población vulnerable. El único problema que tenemos en Argentina es que cambian permanentemente el número, pero es el WhatsApp del centro de salud, y cada uno tomó la responsabilidad de tenerlo para contestar consultas, para pautar visitas, para tratar de resolver problemas, y a través de ese WhatsApp también incluso enviar resultados. En este momento en Rosario ya se desarrolló, la gente puede acceder con un ID de la muestra y su ID, y ese cuello de botellas que era entregar los resultados, ya la gente lo puede tener. Le grabamos el audio de qué significa que sos positivo, qué tenés que hacer, y uno simplifica un montón. Así que me parece que planificación, acompañamiento, estrategias tecnológicas son fundamentales, y yo hay algo que quiero decir que es gestión y liderazgo. Muchas gracias. Aldo. Varias cosas tratando de resumir por el tiempo. Yo lo puse ahí, creo que pecamos de centralista al iniciar esta pandemia. Pensamos que, tal como dice la doctora, a través de los ventiladores teníamos salvado a nuestra población, y no era ese el caso. Quizás debiéramos haber sido primaristas y haber partido por la atención primaria, porque muchas de las experiencias que el gobierno nos dijo hacer, nosotros ya las veníamos haciendo desde mucho antes, porque las hacemos desde siempre, porque estamos en el territorio, porque estamos con la gente, porque sabemos cuáles son sus necesidades. Segundo, los recursos siempre llegan tarde, y no todos los municipios tienen los recursos correspondientes para hacer las cosas como quisieran hacerlas. Yo hablo desde un municipio que tuvo los recursos para hacer las cosas, pero me imagino la dificultad cuando no tienes todos los dispositivos para comunicar, decirle a la gente que era positiva, decirle cómo aislarse, decirle o educarla de alguna cierta manera. También eso atentó contra un mejor resultado al principio. Claro, hoy vemos números mucho más lindos, pero hubo un sacrificio enorme del personal, de los funcionarios de salud, de las direcciones y de los municipios para poder lograr eso. Y por último, el no saber efectivamente, por este centralismo que existió al principio, qué planilla hay que llenar, la información no era rápida, dependíamos del ISP, anunciaba a los 5 días que el funcionario o el paciente tenía positivo, y en 5 días había contagiado a 10 más. Entonces, todas esas cosas nos han hecho aprender un montón de situaciones que se quedaron y que se van a quedar. Yo veía con mucho agrado lo que hace el doctor Pereira en su comuna, que nosotros lo hemos estado evaluando, el box virtual, pero yo me hago una pregunta anterior: ¿cuántos de mis usuarios tienen capacidad de conectarse a un box virtual? ¿Cuántos de nuestros usuarios de la granja tienen un computador? Porque los adultos mayores, con suerte, podrán conectarse a través de un teléfono. Tenemos que buscar nosotros mecanismos que nos acerquen de esa manera para que podamos llegar a esa instancia a la mayor cantidad de pacientes posible. Y por último, el call center, que no es tan caro, podemos utilizarlo, a lo mejor no acá como lo hicimos grande, también llegó para quedarse, para no solamente notificar positivo y negativo y seguimiento, sino que para conocer a nuestra población, preguntarle a nuestros crónicos, a nuestros adultos mayores, a nuestros niños, a nuestras embarazadas, cómo están, cómo se sienten, y estar más cerca de ellos. Eso como experiencia de esta pandemia. Muchas gracias. Doctor Duarte. Sí, lo importante de todo esto es que hagamos un pequeño resumen de todas las situaciones que ha vivido cada comunidad. Como decíamos al principio, no estábamos preparados en los sistemas de salud,
no estaban preparados para esto. Y la verdad que tuvimos que actuar rápidamente y era en un mecanismo de ir probando las cosas que nos daban resultados. Yo creo que ahora sí nos va a servir esto como para protocolizar y que todo el personal de salud entienda y sepa que puede volver a pasar. Y lo otro, que no lo tenemos dominado el tema todavía. Si bien está bastante estable, por lo menos en mi país, bueno, no tenemos el dominio ni la solución del tema. Entonces, tenemos que pensar que es una batalla que tenemos que continuar. Y yo creo que es muy buena cosa continuar desde la periferia, no centralizando las medidas. Acá en el Uruguay hicimos ventiladores con máquina de coser, me parece que hacían ventiladores o con unos artículos, y nos preparamos para eso, para ventilar a todo el Uruguay, y resulta que son muy pocos los casos que se ventilaron. Entonces, lo que sí nos queda claro, por lo menos a nosotros, es que manteniendo la distancia social, manteniendo, por ejemplo, les comenté que estamos en plena campaña política. ¿Cómo hemos tenido que hacer una campaña política sin hacer actos políticos, sin hacer reuniones, sin ningún tipo de actividad que reúna más de 10, 12 personas? Y esas 10, 12 personas, mantenerlas con distancia, con tapaboca y con higiene de manos y de pie. Entonces, son cosas básicas, y nosotros nos fuimos al respirador, que es el último de los pasos que tenemos, pero es más bien para la asistencia de la enfermedad. Lo que nosotros tenemos que hacer es prevenir el contagio. Entonces, creo que ese es el camino, la prevención del contagio, que la población toda tenga bien, pero bien claro cuáles son las medidas y sea consciente. A pesar del tiempo que ha pasado, no debemos de descuidar las medidas de prevención. Ok, muchas gracias. Voy a hacer una última consulta, que en realidad son dos en una. Me van a disculpar por el tiempo, ya estamos, son las 18:20. Dicen que nos acostumbra mucho en los webinars estar más allá de 1h20, 1h30. Estamos. Hay una pregunta que me gusta mucho, voy a nombrar a la persona, Carolina Gómez, discúlpenme el resto, pero que yo creo que es bastante clarificadora. Es grande, es corta y dice mucho. ¿Qué nos queda de enseñanza con esta pandemia de COVID-19? Y yo voy a agrandar un poquito la pregunta. Voy a decir, ¿qué nos queda de enseñanza para atención primaria en el contexto de lo que es la pandemia COVID-19? Pensando que hay un futuro que está ahí, que vamos a tener que seguir viviendo con esto, que vamos a tener que aprender a convivir también con este tipo de situaciones, y que tenemos que asegurar la continuidad de la atención a la población. Población crónica que se atiende esencialmente en el ámbito de la atención primaria. El 80% de nuestros países la gente se atiende en la atención primaria. Entonces, ¿qué nos queda de enseñanza? ¿Y qué tecnologías, por lo tanto, que es otra pregunta que está también pegadita por ahí, quedan y nos van a quedar como experiencia de uso en una nueva modalidad tal vez de atención que no la conocíamos y que hemos estado exigiéndonos para poder utilizarlas cada vez mejor? Abierto. Doctor Uboldi. Bueno, tecnología yo un poco nombraba, nosotros avanzamos sobre el sistema informatizado, y piensen que nuestra población, recuerdo que en 2000 informa el calendario de vacunación, y mis enfermeros dijeron, nosotros somos muy grandes para una computadora. Y de 5 cuadernitos pasamos a la computadora, y cuando vieron que disminuía el tiempo, pero bueno, yo digo, esto también es gestión, ¿no? Como mostrarles que disminuye el tiempo, que tenés la población finalizada, que la podés encontrar, que salís al terreno ya con una lista y demás. Así que la informatización fundamental. Para mí, todas las tecnologías que se puedan aplicar, conociendo qué tecnología puedes aplicar, comparto con Aldo. Nosotros tenemos acá una supuesta escolarización de nuestros niños en Argentina, y cuántos tienen realmente acceso a sistemas, digamos, para conectarse.
y cuántos tienen conectividad, ¿no? La famosa fibra óptica que en nuestros países latinoamericanos ha tardado, nada ha tardado tanto como una fibra óptica que nunca llega. Y me parece que lo que yo rescato es, hay que prepararse, porque uno nunca sabe cuándo llega. Quiero advertirles también a los que están muy tranquilos con los números que tienen, que nosotros estuvimos muy tranquilos mucho tiempo, desde marzo hasta ahora, pensando que habíamos logrado controlar los casos y estamos en una fase ahora de mitigación, porque los casos existen y los anticuerpos no están de la gente. Así que cualquiera entra y el rol de los asintomáticos es muy fuerte. Y yo, el último mensaje sería, peleemos por recursos de atención primaria, recursos calificados de personal, que no vaya los profesionales castigados en primaria que no son útiles en los hospitales, que sean personas que tengan empatía con su población, peleemos recursos para mejorar la infraestructura, porque la necesitamos, y peleemos recursos para estar realmente garantizando acceso. Muchas gracias. Aldo. Dos cosas. Creo que esta es una oportunidad para que el modelo de salud familiar se instale definitivamente en nuestras comunas. Sí, porque la pandemia ha permitido, ¿cierto?, desplegarnos en el territorio que muchas veces a lo mejor no pudimos hacerlo porque nuestro modelo seguía siendo, o nuestro sistema seguía siendo muy asistencialista. Entonces, hoy día esta oportunidad de desplegar los equipos en el territorio va a hacer que definitivamente nuestro modelo tenga un mejor éxito, creo yo, a través de conocer más a nuestra población y conocer más a la base y a nuestras propias familias. Y desde el punto de vista de las tecnologías, varias llegaron para quedarse, la que hablaba el doctor Pereira, el box virtual o la telemedicina, el call center, los llamados telefónicos, la telemetría, en algunos casos que se pueden utilizar a través de nuestros pacientes crónicos. Entonces, hay varias cosas que la pandemia nos va a dejar de enseñanza. No hemos cantado victoria, doctora. Los números en algunas partes de Santiago nos han ayudado, pero seguimos teniendo 1.500 contagiados y entre 30 y 50 muertos todos los días, por lo tanto, no es hora de cantar victoria, solo tenemos que seguir trabajando y diciéndole a la gente que se siga cuidando, y nosotros vamos a estar ahí para apoyarlo en todo lo que necesiten. Esa es nuestra tarea todos los días desde la atención primaria. Gracias, Aldo Parra. Doctor Duarte. Sí, esta pandemia como que nos hizo a todos los que estamos en la parte de la medicina, de la ciencia, a los gobernantes y a todo el mundo, nos hace reflexionar y nos hace ver la vulnerabilidad que tenemos los seres humanos, que debemos tratar de estar preparados. Nunca vamos a estar totalmente preparados, pero sí, de ahora en más, creo que la humanidad toda va a empezar a pensar un poco más en el cuidado del medio ambiente, en el cuidado de, y el sostenimiento de algunas medidas que, bueno, hagan que no se desencadenen, o que tratemos de que no se desencadenen este tipo de pandemias, ¿verdad? Acá yo escuchaba a Aldo ahí, que en Chile mueren 45 por día, 30 por día, no sé si están en esta fase. Comparados con nosotros, que tenemos 45 muertes en 3-4 meses, la verdad que es realmente aterrador lo que les pasa, y lo que ha pasado en todo. Por eso yo les decía que nuestro país, por las medidas que ha tomado el gobierno, de ser firme en determinadas cosas, el personal de salud que se ha tomado muy, pero muy en serio y con una responsabilidad muy, muy grande este tema. Y además, nosotros personalmente, desde hace 6-7 años, venimos instalando un sistema de telemedicina para los pagos más remotos de nuestro departamento, que es el departamento de Cerro Largo. Y como que nadie nos daba mucha importancia en el tema. Y bueno, y tuvo que venir esta pandemia para que rápidamente los políticos pensaran que era un mecanismo, una herramienta en la cual teníamos que usarla. Y bueno, entonces creo que la pandemia
más que nos deja o nos está dejando la fuerte impresión esa de que la humanidad toda nos tenemos que empezar a cuidar mucho, porque esta la estamos campeando, unos más, otros menos, pero cuidado con que puede venir otra más fuerte, o hay que pensar mucho más para adelante, tenemos que estar mucho más juntos, el mundo entero, los científicos del mundo entero, para tratar de evitar, no sé si evitar, pero controlar en el inicio este tipo de cosas. Muchas gracias. Doctor Pereira, alcalde. Muchas gracias. Yo creo que una de las lecciones que nos deja el COVID hasta el momento es que no somos invencibles y que la confianza está en peligro. De hecho, en un momento en mi país, en Chile, nos jurábamos que éramos los jaguares y que teníamos las mejores cifras. Y en esa confianza es donde después se revirtió toda opinión y caímos digamos, en un montón de cifras que nos estaban dando tremenda bofetada. Yo creo que en ningún momento en una pandemia se tiene que flexibilizar ninguna de las medidas o decisiones que se está tomando, ¿cierto?, a nivel central y a nivel regional. Yo creo que también uno de los grandes avances es que ya el gobierno está entendiendo de que frente a cualquier tema de salud basta ya de centralismo. El centralismo que a mi gusto continúa todavía en decisiones que tienen que ser netamente locales y regionales. Nosotros somos un país muy largo y tenemos lo que está pasando en Punta Arenas, lo que pasa en Santiago es muy distinto a lo que puede estar pasando al norte del país, en Arica o en Coquimbo. Por lo mismo, nosotros siempre hemos pedido que la potestad y también la resolutividad sea más bien a nivel local. ¿Qué mejor que la atención primaria conoce, ¿cierto? Y comparto, ¿cierto?, las palabras que dijo Aldo recién, viene a ratificar, ¿cierto?, ese sistema familiar que tiene que tener la atención primaria. Nosotros hemos contratado, y quiero agradecer a todos nuestros funcionarios de la APS, lo cual me siento tremendamente orgulloso por el sacrificio, el exponerse, el miedo también que han estado trabajando, que no es menor, el impacto psicológico, porque en la teleconsulta, y justo he trabajado, ¿cierto?, con el equipo del Departamento de Salud, muchas de las teleconsultas que hemos realizado, que es mediante una plataforma Rayen que tenemos en nuestro consultorio, permite al médico poder ingresar y hacer esa consulta a diferentes pacientes para no hacerlo ir, ¿cierto?, al centro de salud familiar y que no se vaya a exponer. Pero fíjese que nos permitió darnos cuenta que de las 10 consultas, 7 se tomaron desde el celular. O sea, tenemos que darle mayor importancia. Hoy en día, la mayoría de nosotros cuenta con un celular que se puede hacer una videollamada y hay que aprovechar esa tecnología. No es necesario un computador, un tablet para poder realizarlo. También creo de que una de las cosas que va a quedar es que efectivamente cuando nosotros iniciamos un plan de cuarentena o un plan, ¿cierto?, de confinamiento, sí o sí tiene que ir con un plan socioeconómico. Eso ha sido bastante complejo porque efectivamente, como dice Aldo, en Chile tenemos ¿cómo decirlo? Tenemos ciertas comunas que tienen mayor ingreso y pueden darse ciertos lujos que otras comunas no se la pueden dar. La importancia de la salud familiar se tiene que enfocar todavía en conocer aún más a nuestra gente y crear los lazos y la confianza necesaria. Yo tengo la convicción que lo que queda, digamos, del COVID, que queda mucha agua que pase por bajo el puente, vamos a tener que aprender. No sé si ustedes se recuerdan, estimados colegas, que antiguamente la mascarilla estaba cuestionada. La mascarilla era solamente para aquellas personas que estaban con PCR positivo, y hoy en día es una medida de protección. Yo me encuentro con más personas, obviamente por eso estoy con mascarilla, que se encuentra, ¿cierto?, en mi oficina. Por lo mismo creo que una de las cosas que me ha gustado a mí dentro de este trabajo es la confianza que le tengo a nuestros funcionarios de la APS, y el gobierno tiene que entender que en las fases que se vienen a futuro, la atención primaria tiene el rol fundamental y el rol
básico para poder manejar esta pandemia hasta que llegue la vacuna. Por lo mismo, asegurar los ingresos, asegurar, digamos, que no exista centralismo, es lo más importante para poder seguir un camino correcto de lo que ya nos ha enseñado este COVID. Muchas gracias, alcalde. Bueno, estamos llegando al final. Solo dos cositas como palabras últimas. Agradecer las preguntas. Les vuelvo a pedir disculpas por el Rodrigo, 10 segundos. Lo que pasa es que yo vi que habían varias preguntas que iban dirigidas. Yo no tengo problema en entregar mi mail. Si alguien me las quiere hacer por ahí, yo se las contesto si tienen alguna duda. Eso, exactamente, eso es lo que vamos a hacer. Les vamos a enviar las preguntas porque como tenemos acá, tenemos el respaldo, se las vamos a hacer llegar para que ustedes también las puedan responder y las vamos a hacer llegar a todos quienes están participando y ya están inscritos y ingresaron al webinar. ¿Ya? Así que gracias, Aldo. Gracias nuevamente, Alejandro Muñoz, por su pregunta, Ignacio Allende, Carolina Gómez, Gisela Obreque, Adolfo Pizarro, Hugo Faría, etcétera, etcétera, etcétera. Mis disculpas nuevamente. Hay algo que nos va dejando también esta pandemia, que es una situación de teletrabajo. Varios parece de los que estamos aquí, estamos en eso. Agradecer al personal de salud enormemente por los sistemas de turnos incansables que han tenido. Muchos de ellos también haciendo teletrabajo y contribuyendo, no profesionales que se están sumando en el caso de Chile, enfermeras nuevas que hemos sabido que han sido contratadas para todo el trabajo de trazabilidad. O sea, algo que siempre la atención primaria ha hecho. Así que gracias a usted, gracias por el rol que han cumplido, gracias por la oportunidad de compartir su experiencia y gracias también por lo que viene en términos de desafío. A todos. A Aldo, gracias a ti. Al doctor Duarte, a la doctora Uboldi y al alcalde Marcelo Pereira. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Placer. Bien. Buenas tardes. Chao.